En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Tu fe te ha curado. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús se dirige a la sinagoga cerca de Cafarnaúm para orar por la hija de Jairo que agoniza. En el camino, una gran multitud lo rodea, y una mujer que llevaba 12 años aquejada de hemorragias, que había sufrido mucho y no tenía a dónde acudir, se acerca a Jesús, escondiéndose de él, y toca su manto. Inmediatamente, el flujo de sangre se seca y ella siente en su cuerpo que está curada. Y Jesús se detiene y pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? La mujer, al darse cuenta de que había sido sanada, se postra ante Jesús y le confiesa toda la verdad. Jesús la mira con compasión y le dice, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Hermanos y hermanas, Jesús no tenía que parar, pero sabía que debido a la enfermedad de la mujer, ella no podía entrar a la sinagoga, no podía comer con otros y no podía vivir con su familia porque tener contacto con ella serían impuros. Jesús quería no solamente su sanación física, sino la restauración de su vida personal. Hermanos y hermanas, la fe es una relación con Jesús. Todo lo que nos rodea, lo que obstaculiza las posibilidades de nuestra vida, la salida, el éxito personal de cada uno de nosotros, es tener fe en Jesús, acercarse a Él, tocarlo y confiar en Él. Su respuesta hacia nosotros solo puede ser amor, y su amor nos sanará. Escuchemos las palabras de Madre Della. Nuestro pleno desarrollo humano se alcanza en la medida en que la persona humana experimenta el amor, y nuestra dignidad se encuentra en ser hijos de Dios, que vivimos en amor y por el amor. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.